Hola, buenas tardes, bienvenidos a Monitorías Estudiantes Medicina. Hoy vamos a hablar un poco de rutas metabólicas, esta primera parte que es la glucólisis. Este video lo habíamos anunciado ya hace rato, yo sé, nos hemos demorado en colgarlo por algunas cuestiones técnicas. Pero bueno, dividimos el video en dos partes, la primera parte de la glucólisis y otro video para la segunda parte. Ahorita vamos a colgar el de la primera parte y después colgaremos el de la segunda. Todavía no sé cuál, pero bueno. Entonces, antes de comenzar a hablar de glucólisis, queremos hablar un poquito de glucosa. ¿Qué es la glucosa? Es la protagonista de todo este cuento. ¿Por qué la glucosa? Porque es que si vemos este término, glucólisis, es derivado del término griego glico, que significa dulce, y lisis, que significa disolución del dulce. ¿En dónde? Pues en el organismo. Entonces es la disolución del dulce, eso es lo que significaría glucólisis. Entonces bueno, la glucosa, datos técnicos de la glucosa, tiene fórmulas C6H12 o 6, tiene un peso molecular de 180 gramos por mol y es una hexosa. ¿Por qué es una hexosa? Por su cadena de 6 carbonos. Entonces, la glucosa la usan los organismos vivos como combustible para mantener sus funciones vitales. Es el único sustrato alimenticio del sistema nervioso central y es el único que pueden usar los eritrocitos. ¿Por dónde se transporta? Se transporta por acá, por la sangre, por los vasos sanguíneos. Acá vemos un ejemplo de hiperglicemia. Entonces, hay algo importante sobre ese transporte de la glucosa. Cada tejido aprovecha la glucosa circulante. ¿Cómo la aprovecha? Gracias a unos transportadores. Cada tejido expresa su transportador. Son transportadores denominados GLUT. Aquí vemos el GLUT1, que es expresado por los vasos sanguíneos, glóbulos rojos, por el feto. Para el hígado, páncreas, el tubo renal tenemos el GLUT2. Para el cerebro y nervios periféricos tenemos el GLUT3. Y para el músculo esquelético y músculo cardíaco tenemos el GLUT4. El GLUT5 es un transportador de fructosa. Sobre esto hay dos cosas importantes. La primera, la afinidad por la glucosa está ordenada de mayor a menor afinidad. Primero el GLUT4, luego GLUT3, GLUT2 y GLUT1. Digo GLUT1 y GLUT2. 4, 3, 1 y 2. Ese es el orden de mayor a menor afinidad por la glucosa. Segunda cosa importante, el GLUT4 es un transportador dependiente de la actividad insulinotrópica. Quiere decir que requiere de insulina para absorber la glucosa. Eso es importante a nivel de cuando veamos diabetes. Pero bueno, siguiente. Ahora sí vamos a hablar de glucólisis. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Es una vía metabólica muy antigua que cataliza las moléculas de glucosa en dos moléculas de piruvato con la producción de 2 ATPs. Aquí hay algo importante y es que esta vía es muy antigua. Esta vía se desarrolló antes de que hubiera una atmósfera rica en oxígeno, lo cual hace que sea considerada una vía anaeróbica, ya que funciona sin presencia de oxígeno. Entonces, el producto final es el piruvato. Pero ojo con esto, cuando aquí tenemos presencia de oxígeno, este piruvato va a pasar, llega rápido al ciclo de Krebs. Se convierte en acetil-CoA, pasa por acetil-CoA y luego pasa al ciclo de Krebs. Esto con presencia de oxígeno. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? Chao, Krebs. Aquí tenemos, cuando no hay oxígeno, entonces ¿cuál es el producto? Vamos a ver, tachamos ese oxígeno y nos va a dar lactato. Cuando no hay oxígeno, el piruvato se fermenta a lactato. Ojo con eso. Entonces, con oxígeno pasa ciclo de Krebs, piruvato pasa ciclo de Krebs. Cuando no hay oxígeno, el producto final realmente es el lactato. Listo. Siguiente. La glucólisis tiene unas fases. Dependiendo del autor van a encontrar
una o dos fases. La primera fase es fase preparatoria, la segunda fase es ya está preparado para producir energía. Entonces aquí en este video vamos a hablar de la primera fase, que es la fase preparatoria. El primer paso es la fosforilación de la glucosa. Voy así como afanado para que el tiempo nos alcance. Entonces, fosforilación de la glucosa. ¿Qué tenemos? Glucosa libre circulando. Tenemos el producto de esta reacción, que es la glucosa 6-fosfato. ¿Gracias a quién? A esta señora, la exoquinasa. Las quinasas son enzimas que van a servirnos para fosforilar. Entonces, ese dato es importante, ya que cada que hay una quinasa saben que hay algo que va a ser fosforilado. En este caso es la exoquinasa, pero en el hígado se llama glucoquinasa. Aquí vemos que se utiliza una molécula de ATP. Esta exoquinasa coge uno de estos grupos fosfato y lo une al carbono número 6 en la glucosa y nos queda glucosa 6-fosfato. Entonces aquí importante, la molécula de ATP también quedó convertida en una molécula de ADP. Listo, entonces esta acción en condiciones intracelulares es irreversible, va en solo un sentido. Ahora, ¿qué pasa con esta glucosa 6-fosfato? Tenemos que transformarla en fructosa 6-fosfato. Esto es un proceso de isomerización. ¿Y quién lo hará? Pues la señora fosfoglucoisomerasa. Esta enzima lo que hace básicamente es pasar este oxígeno, que está unido por un doble enlace al primer carbono de la molécula de glucosa, pasarlo al segundo carbono. Entonces recordemos que aquí hay una cadena de otros 4 carbonos y el sexto carbono está fosforilado. Entonces la glucoisomerasa, ahí está, pasa el oxígeno del primer carbono al segundo. Eso se llama una isomerización. Bueno, nos obtenemos fructosa 6-fosfato. ¿Qué vamos a hacer ahora con esa fructosa 6-fosfato? Volverla a fosforilar. Recordemos que las quinasas fosforilaban, en este caso va a ser la fosfofructoquinasa la que nos va a convertir esa fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Vemos también la entrada de una molécula de ATP que quedó convertida en una molécula de ATP, el grupo de ADP, el grupo fosforilo, entonces pasó al primer carbono. Entonces ahora tenemos esa glucosa fosforilada en el carbono 1 y en el carbono 6. A continuación, esta fructosa 6-fosfato va a tener que partirse en dos productos que van a ser el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Esos son dos triosas de fosfato. Partimos esas 6 carbonos, lo partimos en 2 de 3 y nos quedan triosas y cada uno está fosforilado en un extremo. Entonces tenemos 2 triosas de fosfato. Esto lo hacemos gracias a la aldolasa y al botón rojo, se los presento. Entonces, básicamente lo que se hace es partir y nos da gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Ahí termina esa primera parte de la glucólisis. Esa es la quinta de 10 reacciones de la vía, de esta vía. Entonces recordemos, primera reacción, glucosa libre. Segunda reacción, obtenemos glucosa 6-fosfato. Tercera reacción, obtenemos fructosa 6-fosfato, una isomerización. Cuarta reacción, bifosforilamos, o sea, fructosa 1,6-bifosfato. Y quinta reacción, obtenemos el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato gracias a la aldolasa. Bueno, nada, espero que les haya servido. Visítenos en el grupo, aquí está, lo encuentran en Facebook. Ahí pregúntenos, ahí les respondemos lo que quieran. Cualquier comentario, dudas, lo que tengan, también al correo monitoríasestudiantesmedicina@gmail.com. Nada, ahí escríbanos comentarios, dudas, regaños, felicitaciones, propuestas de matrimonio, lo que tengan para decir. Bueno, ¿qué más será? Nada, estudien, repasen. Esto es simplemente un bosquejo esquemático para que amplifiquen ese conocimiento de los libros. Tal vez nuestro objetivo es facilitar esa entrada de ese conocimiento. Entonces, nada, juicio y estamos hablando. Chao.